Bueno, pues antes que nada, nuevamente muy buenos días. Soy el ingeniero Andrés Olivares, vengo de la empresa Havells. ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un poco acerca de avances recientes en el rendimiento de los sistemas LED. Un tanto vamos a conocer un poco mi portafolio, pero algo muy importante es seguir en esta parte del avance en la cultura de los LEDs. Yo sé que a lo largo ya prácticamente de 2 años ha tenido un auge bastante importante ya todo lo que es la tecnología LED. Entonces, actualmente siguen habiendo avances tecnológicos, seguimos habiendo muchas preguntas, mucha incertidumbre, tenemos todavía muchas cosas que aclarar y creo que siguen siendo necesarias ese tipo de pláticas donde podemos exponer puntos claves para poder determinar un LED de buena calidad, un LED que sea eficiente, un LED que realmente nos aporte esos beneficios de ahorro que tanto tiene esta tecnología. Bueno, aquí en la diapositiva mostramos un poco, ahorita los avances más significativos que Havells como corporación tiene en la parte de LEDs, los hacemos todos en nuestra planta de Thien en Bélgica. En esta planta de Bélgica nosotros estamos ensamblando actualmente lo que son los MR16 de LED y en nuestra planta de Alemania vamos a estar ensamblando lo que son nuestros tubos de LED. Un poco una breve historia de lo que nosotros tenemos o lo que esta planta en Thien tiene. Básicamente en esta planta nosotros manufacturamos todo lo que son lámparas especiales, HID y actualmente estamos manejando LEDs. Un poco de la historia que tenemos nosotros como corporación, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, lo que es la parte del Magicubo para los flashes lo manufacturábamos nosotros en la planta de Bélgica. El MR16 GU10 fue una invención totalmente de Havells Sylvania en su momento. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, hemos tenido bastantes avances en cuanto a las lámparas MR16, a las lámparas de bajo costo, ¿sí? Ah, claro, desde luego. Entonces, un poco de lo que nosotros tenemos que, en la historia de lo que es Havells Sylvania, en la parte de lámparas, podemos apreciar un poco lo que son también la incandescencia, y actualmente en el 2011 ya lo que es la fabricación de todo lo que es el LED. El chip lo traemos de otras fábricas. Aquí lo que hacemos nosotros en la planta de Thien es todo el ensamble del mismo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hacemos mucha hoja en esta parte? Voy a mover un poquito de este lado. Aquí lo que yo tengo en la mano, lo que les voy a mostrar, van a ser los componentes que van a conformar mi LED que está fabricado en Bélgica. Yo sé que ahorita no se alcanza a notar un poco. Les voy a mostrar los componentes. Únicamente va a estar compuesto por 4 partes mi LED que está ensamblado en mis plantas de Bélgica. Número 1, que es la base, donde trae los pines, el GU10. Número 2, que va a ser todo el circuito de control en la parte de LED. Número 3, que va a ser toda la disipación de calor, y es donde van a estar los diodos en la tablilla. Y número 4, lo que es la parte de la óptica. ¿Por qué es importante que yo haga mención de estos componentes que nosotros tenemos en nuestra planta de Thien? Muy sencillo. Cuando la manufactura está hecha automatizada y cuando la manufactura de un LED realmente tiene este tipo de escalafones, este tipo de evoluciones, podemos empezar a tener garantía de que los LEDs van a ser fabricados de una manera más segura, de una manera en que sean más resistentes, cumpliendo con estándares de calidad y con muy pocos pasos. Si nosotros llegamos a abrir un LED, por ejemplo, que tenga una calidad pobre, los pasos que va a seguir en esa manufactura van a ser demasiados. En cada paso que se tenga en la fabricación de algo, es un paso más que se puede llegar a tener para una falla o un error. En el menor pasos posibles, estamos nosotros eficientando el proceso del ensamble del LED y estamos teniendo un LED de muy buena calidad, rígido y totalmente con ensamblaje europeo. Entonces tenemos una buena ventaja en esa parte. Al final, si gustan, los puedo invitar a que vean las componentes de LED. Y bueno, continuando un poco, ¿qué es lo que vamos a ver o cuáles son los puntos claves que vamos a tratar? Número 1, son los retos detrás del desarrollo de la eficacia de los LED, punto muy importante. Un comparativo entre los LEDs y la eficacia del sistema como tal. Vamos a estar viendo casos donde podemos competir con LEDs en diferentes tecnologías. Y bueno, los avances más recientes que se ha tenido en la parte de normalización en lo que son las tecnologías de LED. Número 1, vamos a empezar con lo que es la evolución de la eficacia en las fuentes de luz. Aquí hemos tenido una evolución bastante buena. De hecho, podemos ver aquí en la gráfica diferentes tipos de tecnologías en cuanto a lámparas se refiere, en las cuales podemos ver cómo conforme iba pasando el tiempo, pues realmente la evolución de esta eficacia iba en aumento, ¿no? Recordemos que la eficacia en una lámpara van a ser la cantidad de salida de luz por el consumo que se está teniendo. En este caso, serían lúmenes por watt.
Es muy importante este dato, ya que muchas de las regulaciones, si no es que la regulación más importante que existe en cuanto a este tipo, o en cuanto a lámparas se refiere, nos hace referencia a la eficacia de las lámparas, que es la cantidad de salida de luz entre el consumo de las mismas. Como pueden apreciar, bueno, pues todas las lámparas han tenido una evolución en esta eficacia a lo largo de lo que es la curva del tiempo. Hemos tenido que la parte de incandescentes, halógenos, mercurio y vapor de sodio son sistemas suficientemente maduros. ¿Qué queremos decir con esto? Que son sistemas que ya llegaron a un punto en cuanto a su evolución, ya alcanzaron estándares en cuanto a eficacias y ya no se está logrando aún todavía más de desarrollo, ¿no? Hay otras tecnologías las cuales hacemos mención, por ejemplo, LED, fluorescencia y aditivos metálicos, aún demuestran un considerable potencial de mejora y de hecho creo que lo hemos visto. Fabricantes como nosotros, como algunos otros fabricantes, vemos todavía esa necesidad de seguir haciendo la evolución de algunas tecnologías en donde el potencial sigue siendo bastante bueno. Caso de los LEDs, fluorescencia y los aditivos metálicos. Creo que hemos visto que en corto tiempo hemos tenido algunas evoluciones como lo que es bajar potencias con misma salida de luz, es una parte muy importante, o mejorar índices de reproducción de color. Entonces creemos nosotros que todavía estas tecnologías pueden darnos mucho más y que no han estado todavía en una parte de evolución o de madurez que llegase a su fin. Las tres fuentes de luz que acabamos de mencionar, bueno, va a ser el enfoque principal de la charla, contra lo que vamos a comparar a los LEDs. Y finalmente, la eficacia no es el único parámetro que importa al reemplazar una fuente de luz. Algo muy importante, la eficacia es un parámetro, sí, es un muy buen parámetro de control. Sin embargo, no va a ser lo único que nosotros vamos a tener que poder tener muy claro a la hora de la selección de cualquier lámpara, incluyéndose LED, fluorescencia, HID, la lámpara que sea, aparte de la eficacia, hay otros parámetros a considerar bastante importantes. Tenemos aquí un balance de consumo energético, este es el primer punto de comparación entre tres tecnologías, incandescencia, fluorescencia y los LED de luz cálida. Como podemos apreciar, lo que es la parte roja del pastel va a mostrar lo que es el desperdicio por la parte infrarroja. La parte infrarroja de una lámpara es expedir ese calor. O sea, la fuente de luz o el punto donde va a emanar la luz va a expedir calor hacia enfrente, hacia los objetos. Esa es la parte de la luz infrarroja que mostramos con la parte roja. La parte azul nos va a mostrar la luz ultravioleta, esa pequeña fuente de luz ultravioleta que en algunas lámparas llegasen a dejar escapar. Caso de la fluorescencia, únicamente es un 1% del total de su consumo. Estamos hablando que el 100% es del consumo. Y estamos viendo lo que son, en la parte naranja, es la pérdida por calor, pero es la pérdida por calor que van a emitir los componentes que lo tienen. Llámense en una lámpara fluorescente, por ejemplo, el calor que van a emanar de los pines, por ejemplo. En un LED, pues todo el calor que va a emitir lo que es la parte de la disipación. Entonces, bueno, lo primero que vemos que podemos ver en esta gráfica, bueno, y al final, lo que es la luz visible realmente. Entonces, el primer parámetro que nosotros vemos en esta comparación es que los LED son superior totalmente con lo que es la tecnología incandescente, ya que solamente el 5% de energía la ocupa o la transforma en forma de luz. El resto es desperdicio, tanto calor físico como calor infrarrojo. En el caso de un LED, el 30% de su consumo total es convertido en luz, el 70% es la parte del calor que va a irradiar su disipación, todo lo que es el cuerpo del LED. En la parte de la fluorescencia vemos que tenemos ese mismo 30%. Este es un dato muy importante, ya que podemos tener un punto de comparación en que una lámpara LED es igualmente eficaz o es igualmente equiparable con una lámpara fluorescente, ya que exactamente las dos van a tener pérdidas por calor y lo que van a lograr transformar en luz es exactamente el mismo 30%. Algo muy importante de la tecnología LED es que, como verán, todas las lámparas van a tener un desperdicio infrarrojo, o sea, van a expedir calor hacia la parte de enfrente. En el caso de la tecnología LED, no es así. El desperdicio de calor que van a tener va a ser por medio de disipación y va a ser en estado sólido, o sea, va a ser por medio de sus componentes. Ningún calor va a ser expedido hacia la parte de enfrente o hacia la parte donde va dirigida la luz. Aquí podemos ver un poco el rango en cuanto al comportamiento térmico, es algo muy importante. Los LEDs y los componentes electrónicos se van a regir principalmente por lo que es su parte de calor en sus componentes electrónicos. Entre mayor temperatura se tenga en un componente electrónico, empezamos a decaer su funcionamiento. El caso similar va a pasar en los LEDs. A mayor temperatura que se tenga, menos va a ser su eficiencia o su eficacia de la lámpara. Aquí tenemos un comparativo, ¿no? Número uno, pues tenemos que argumentar
que a baja temperatura el aumento del flujo luminoso y la eficacia, mientras esté en ese rango de baja temperatura, llámese, no sé, se me ocurre una cámara de refrigeración, por ejemplo, donde realmente los niveles de temperatura estén controlados y sean bajos. En ese punto, el flujo luminoso y la eficacia de la lámpara LED va a estar en sus puntos máximos. Ya en otro tipo de circunstancias, como ya son altas temperaturas, va a empezar a decaer. ¿Qué es lo que siempre se va a tratar de tener? Que la temperatura máxima de operación de las lámparas sean de 25 grados centígrados. Obviamente, este rango es muy difícil de poder lograr. Realmente lo que busca el fabricante es mantener la lámpara a 70 grados en operación para únicamente tener una depreciación de un 10%, que ya es considerablemente alto si nosotros ponemos en comparación que todo el calor que se está metiendo de la electrónica, de toda la electricidad del LED, es demasiada. Un LED produce más calor del que soporta. Entonces el truco de las lámparas es poderlo saber enfriar adecuadamente. Ese es el truco del LED. Es por eso que tenemos diferentes compuestos, diferentes precios, diferentes rangos de muchas cosas, y la ingeniería de la disipación juega un papel muy importante. Tengo yo aquí una gráfica del punto de equilibrio. Vemos que están los 25 grados del punto de equilibrio, que es donde nos está dando el 100% de la salida de luz de las lámparas. Tenemos diferentes tipos de LED. Como sabrán, la luz blanca realmente es un LED azul con una parte fosforada, por ejemplo. Otra manera de poder lograr la luz blanca es teniendo en el mismo diodo los colores rojo, azul y verde. Entonces realmente, que es la parte de RGB, ¿no? Entonces, nosotros tenemos o podemos tener diodos naturales en colores como son el ámbar, el rojo, el blanco que se crea y el azul. Aquí nosotros podemos observar cómo va decreciendo. Aquí a menor temperatura, bueno, pues vemos cómo hay un aumento en el flujo luminoso. Y a mayor temperatura empezamos a ver las muy pronunciadas en el flujo luminoso. Estamos hablando que se van a más del 50% ya a temperaturas muy altas. Entonces realmente podemos observar que un parámetro muy importante es la temperatura y de saberla controlar bastante bien va a ser un reto que vamos a tener nosotros como fabricantes. Esta es un poco la evolución, cómo ha ido. Realmente los LEDs no es una tecnología que tenga 2 años para acá, realmente no. Un LED tiene muchísimo tiempo ya de desarrollo. Lo que pasa es que antes un LED únicamente era de señalización. Ejemplo, un control remoto, por ejemplo, en algún estéreo donde un LED se utilizaba solamente para indicarnos si estaba encendido o apagado el aparato. La evolución de esta tecnología nos ha llevado a que ya un LED nos pueda dar luz para iluminación general, por ejemplo, una iluminación arquitectónica. Entonces, la evolución que ha tenido. Aquí podemos ver cómo se inició la evolución del envolvente que tiene la parte del diodo. Anteriormente, como era un vidrio, fue un disipador metálico, ya un lente. Estos son los que más comúnmente vemos en la parte de electrónica, por ejemplo. Ya un conductor térmico, hasta tener ya todo un empaque térmico como los conocemos actualmente. Entonces, realmente es la evolución del envolvente del LED como tal. Otras características que vamos a tener en la fuente de luz, bueno, la eficacia no es la única medida, como ya les comentaba. Hay varios criterios. Por ejemplo, otros criterios que tenemos que tomar en consideración nosotros al comprar una lámpara LED es la vida útil, la uniformidad en la temperatura de color. Este dato es muy importante. Hay un proceso en los LEDs que se llama binning, que es un proceso de selección en los lotes de fabricación de los chips, de los diodos, en los cuales se les va a medir a cada uno y a cada componente por separado 3 diferentes mediciones. Uno es temperatura de color, la otra es la temperatura de unión y la tercera es la corriente que va a estar soportando esa parte del diodo. Esas 3 mediciones se comparan en cada uno de los LEDs que salen de un lote de fabricación. Los lotes que se asemejen más a la parte de fabricación, a cómo fueron fabricados, se separan. Los lotes que no cumplieron en los rangos en los cuales estaban siendo manufacturados, no se desperdician ni se tiran, se vuelven a separar. En este caso existen diferentes conjuntos dentro de un mismo lote de fabricación. Esto va haciendo que la parte de la fabricación de un LED se encarezca. Dependiendo de qué conjunto de lote te den, es el precio del fabricante que te va a otorgar. Hay LEDs muy buenos que se van para fabricantes o todo lo que son compañías serias en la parte de fabricación de LEDs. Hay otros lotes que se van para toda la parte de mala calidad que vemos, que sin embargo no se pueden desperdiciar porque finalmente tienen una utilidad. ¿Cuál es el peligro de utilizar todos esos lotes que quedaron de fuera? Número 1, la uniformidad en el color. Corremos el riesgo de que en el mismo lote que nosotros tengamos
podamos tener diferenciación en la temperatura de color y lo que nos va a ocasionar un arco iris en la pared, por ejemplo. Entonces es algo muy importante tener en claro que la uniformidad del color es otro parámetro muy importante que nosotros tenemos que ver. La capacidad de ser atenuados. Aquí nosotros sabemos que el LED por sí solo, si nosotros vemos al LED como el componente, la pequeña parte que está abajo de lo amarillo que siempre vemos, ese es el diodo, ese componente por su física misma siempre va a tener la capacidad de ser atenuado. Aquí lo que necesitamos es esa parte que le va a decir atenúate, que en este caso es un driver o un controlador. Todos los LEDs por su física o principio de funcionamiento son atenuables, pero el controlador va a dar la instrucción de serlo o de no serlo. Es por eso que encontramos LEDs on-off o LEDs atenuables. En el caso es actualmente, varía esta parte del controlador dependiendo si lo queremos on-off, si lo queremos atenuable, pero también es un diferencial que si nosotros lo vemos como un adicional o como tenemos que estar cada vez más cercano a una tecnología halógena, pues la parte de la atenuación se vuelve muy importante. El control óptico. Tenemos que tener un buen control óptico, que el ángulo de apertura sea el adecuado que nosotros requerimos para la solución que nosotros queremos tener. El tamaño y el costo, muy importante. Ninguna lámpara está desarrollada todavía en estado de perfección en cada uno de los criterios. Todos van a estar altos en algún nivel de estos y en otros pueden carecer, dependiendo de la solución que nosotros queramos satisfacer, va a ser el LED que vamos a escoger nosotros. Un poco una matriz de características para hacer referencia a las tecnologías, halógeno, fluorescencia, sodio, aditivo metálico y LED, y los parámetros que les comentaba, que es eficacia, vida útil, rendimiento de color, estabilidad, la atenuación, el control óptico, el tamaño y el costo. Como vemos, el halógeno tiene muchas estrellitas porque tiene el mejor IRC, tiene una buena estabilidad de color, vamos a tener la capacidad de atenuación, y bueno, son muy baratos, es por eso que tiene tantas estrellitas. Sin embargo, podemos ver que en otras tecnologías tenemos buenos alcances, buenos parámetros. Está como una especie de semáforo. Lo verde es excelente, el amarillo pues no está malo, pero tampoco es el mejor, y el rojo es que no tiene una buena calidad en ese parámetro, por ejemplo. Entonces, únicamente es un cuadro comparativo para que podamos nosotros apreciar de manera muy puntual cualidades y ventajas y desventajas que tenemos entre las diferentes tecnologías. Aquí un poquito lo que pensaban algunas instituciones, vemos en la parte amarilla, en la parte azul, perdón, lo que es la parte de la Comunidad Europea en el desarrollo de la lámpara retrofit de LED, lo que pensaban la evolución de la misma en los años siguientes contra la eficacia y contra el Departamento de Energía de Estados Unidos con las lámparas de One White, que significa lámparas de temperatura cálida, igualmente cómo iba a ser su evolución a lo largo del tiempo. Entonces, como vemos, todavía hay vertientes en Europa, se cree que el LED va a tener una evolución dentro de esta curva de ascenso, mientras que en Estados Unidos la parte de su Departamento de Energía piensa esto de la temperatura cálida en cuanto a la evolución que se pueda llegar a tener en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos una pendiente bastante buena, ya logramos alcanzar algunos niveles de este tipo, de hecho lo estamos superando, ¿no? Actualmente ya podemos alcanzar los 100 lúmenes por watt. Esto fue lo que se creyó en tiempo atrás que íbamos a ser las curvas de evolución de los LEDs, por ejemplo. LEDs contra la fluorescencia convencional. Aquí empezamos a hacer un poco los comparativos. Número uno, es una lámpara convencional, no solo el filamento o el quemador determina la calidad del producto. Aquí tenemos que tener muy en consideración fuentes convencionales, filamento de tungsteno, tubos de descarga contra el LED. En la tecnología LED no es la excepción. Aquí también, dependiendo de los componentes que vamos a tener, va a ser la calidad de la luz que vamos a adquirir. Un buen LED no garantiza automáticamente un buen rendimiento. Como les comentaba, la parte del calor también juega un papel muy importante. Podremos tener un chip de un muy buen fabricante, pero si su alrededor, su disipación no es la adecuada, no importa que tengamos el mejor chip del mundo. No va a estar bien controlado y no nos va a dar exactamente el 100% de los parámetros para los que fue diseñado este LED. Son otros los componentes que determinan el desempeño final, ¿no? El driver, el control óptico, el disipador de calor, la interfase. La interfase es esa parte, de hecho, bueno, ahorita la vamos a tener más adelante. La interfase es la parte que vamos a tener entre lo que es nuestro chip, nuestra tablilla de control. Yo sé que están pegadas, pero sin embargo no son completamente lisas. La interfase va a ser una pequeña película, ya sea una amalgama, ya sea algún gel, el cual nos va a ayudar a que realmente todo el calor se vaya por el disipador y lo distribuya completamente bien y que ninguna parte de este calor se vaya a ir hacia la parte del LED, porque puede ser muy peligroso.
para la vida útil del LED. Aquí tenemos un poco también lo que es la parte de pérdidas en el sistema. La eficacia promedio en el 2012 de los LEDs comerciales era de 100 lúmenes por watt, al contrario del promedio LED luminario, que era de 40 a 80 lúmenes por watt. Aquí estamos hablando de lo que es un luminario, un sistema como tal. ¿A dónde se han ido todos estos lúmenes? Bueno, aquí tenemos factores de pérdida que tenemos que considerar. Tenemos la parte de la disipación térmica, entre un 10 y un 40% es lo que se puede llegar a perder de flujo luminoso por efecto de la disipación térmica. Las pérdidas ópticas entre un 5 y un 15%, y las pérdidas del driver entre un 10 y un 30%. Son los que acabo de mencionar. Pero no solamente es ir con ellos y decir, oye, yo quiero tus chips porque sé que son buenos, pero también, si no tengo el buen driver, si no tengo una buena ingeniería en el LED, pues no importa, ¿no? O sea, el LED en bruto como tal, el chip, la pequeño componente, uno a uno, realmente va a ser casi muy similar, van a tener pequeñas diferencias solamente. Ya lo importante es cómo lo integramos, dónde lo integramos. Esa va a ser una parte que va a jugar un papel fundamental a la parte de nosotros manufacturar un LED. Estos son los componentes que van a tener lo que son el tipo MR16, por ejemplo, como les mostraba, tienen un lente para lo que es la óptica, los ángulos de apertura, poderlos controlar. Tenemos la parte del LED, que es la parte del diodo, el pequeño chip. Tenemos lo que es la interfaz térmica, que es lo que les comentaba, es exactamente este punto de unión entre el chip y la parte del disipador, que es donde podemos nosotros llegar a tener no superficies totalmente planas. Para evitar que el calor se pueda ir por alguna superficie donde no esté muy plana, se les pone un gel o alguna resina especial para que la temperatura pueda pasar perfectamente a través y se vaya todo el calor directamente al disipador. Tenemos lo que es el disipador de calor, que siempre va a estar pegado a lo que es el chip de LED. Tenemos también lo que es el driver, que es el circuito, de hecho este es el diagrama del LED que les acabo de mostrar. Y bueno, los contactos eléctricos, ¿no? Son las dos puntas de contacto que para suministrarle al diodo todos sus parámetros eléctricos. LED contra la fluorescencia, a partir de esta diapositiva le estamos llamando CFLI, a lo que es la fluorescencia integrada, a lo que lo son las lámparas autobalastradas fluorescentes, ya sea en espiral, ya sea en tipo U. Toda la parte de la diapositiva le vamos a llamar CFLI, que significa Compact Fluorescent Lamp Integrated, o lámparas fluorescentes compactas integradas. Estamos hablando que ya los LED son capaces de superar a una compacta fluorescente en términos de desempeño. Es una evolución muy buena que hemos tenido. Ejemplo claro, nosotros tenemos una lámpara que ya estamos alcanzando en lúmenes por watt, los 90 lúmenes por watt en una lámpara retrofit que equivale a una lámpara fluorescente compacta autobalastrada. Cuando las normatividades de una lámpara fluorescente compacta nos dan que son 60 lúmenes por watt, es lo que pide la norma para cualquier lámpara fluorescente autobalastrada, 60 lúmenes por watt. Ya los LED están llegando a alcanzar 85, 90 lúmenes por watt. Por lo tanto, en términos de eficacia, ya está superado una lámpara fluorescente compacta autobalastrada. En la parte de la vida de LED es típicamente 3 veces más. ¿Por qué? Porque ya podemos encontrar lámparas LED de 30,000 horas contra las 10,000 o 12,000 que normalmente tiene una lámpara fluorescente compacta autobalastrada. Difieren la cantidad de ahorro de energía. O sea, realmente aquí podemos encontrar diferentes eficacias, diferentes precios. El costo limita mucho ya la parte de la venta, ¿no? Realmente sabemos que la inversión inicial es un punto medular a la hora de la selección de las lámparas. Aunque nosotros podamos demostrar que una lámpara retrofit en LED ya es equivalente a una fluorescente compacta, no se va a poder equiparar el poder comprar una lámpara autobalastrada de 60 pesos a un LED que te puede costar 240 pesos. Aunque demostremos y te pongamos en retrospectiva cómo ya puede superar a la fluorescencia, el costo sigue siendo una limitante. Este costo, si recordaron hace años, todavía era más elevado. La demanda que se ha tenido en los últimos 2 años de los LED es lo que nos ha ayudado a nosotros como fabricantes a poder disminuir este tipo de costos y a poder hacerlos cada vez más accesibles para el público, para poder ya librar esta barrera que tenemos, ¿no? Esto está hablando de lámparas no direccionales. ¿Qué es una lámpara no direccional? Los espirales, por ejemplo, que irradian luz para todas direcciones, es una lámpara no direccional. Hablando de lámparas direccionales, que ya son tipo PAR, tipo MR, que ya el haz de luz está concentrado o lo delimita un ángulo de apertura, aquí estamos hablando en fluorescentes compactas. Estamos hablando que existen fluorescentes compactas que reemplazan MR16, que reemplazan PAR 20, PAR 30. Estamos hablando que presentan un desempeño con reflector en sistemas ópticos
un pobre desempeño. Aquí estamos hablando que una lámpara fluorescente, cuando le ponemos un reflector, cuando le ponemos ya, lo encerramos, ya no es tan eficiente como cuando lo teníamos sin ningún reflector. Tiene un pobre rendimiento ya esa lámpara fluorescente. No son un reemplazo viable en ángulos de apertura muy cerrados. La lámpara fluorescente compacta, cuando está dentro de un MR16, pues realmente el control óptico es muy difícil. La lámpara fluorescente es una espiral, aunque sea pequeña, es una espiral. Entre más grande sea el punto de emisión de luz, más difícil se va a empezar a volver a controlarse. En el caso de los LEDs, bueno, presentan poca competencia en este sector. Realmente, aquí los LEDs retrofit en este tipo de lámparas, hablando específicamente de lo que son MR16 o tipo par, realmente tienen muy buena aceptación. Estamos dando ya buenas salidas de luz, estamos teniendo los mismos tamaños, estamos teniendo buenos ángulos de apertura, 10, 15, 35, 40 grados, inclusive hay LEDs que están hasta 180 grados. Y bueno, la venta de LEDs direccionales son 10 veces más grandes que los LEDs no direccionales. Estamos hablando que este es el sector en donde el auge de LED tiene mayor venta. Y es muy sencillo el saber por qué. Realmente aquí le estamos pegando no a la fluorescencia, es a los halógenos. Entonces es por eso que el LED en este sector tiene mucho auge, porque es quitar 50 watts con 7 watts. Es por eso que la inversión del usuario final, llámese corporativo, llámese hotelería, llámese comercial, pues es ir a quitar todas las potencias altas que nos daban los halógenos, utilizando ya lámparas LED. Es por eso que es 10 veces mayor la venta de este tipo de lámparas, las direccionales contra las no direccionales. En el caso de la fluorescencia lineal, sí. Acabo de decir que los LED son 180 grados. ¿Cuánto existen de 180 grados de visión? En MR16 sí hay algunos. ¿Es por el sistema óptico o es por el LED? Es por el sistema óptico. Muchas veces, por ejemplo, en este caso de mi LED, tú puedes ver, está empotrado un poquito hacia abajo del disipador. Lo que estamos haciendo aquí nosotros es que por medio de un lente controlamos su salida de luz. Entonces, por el sistema óptico, no es por el LED. Exacto, no es por el LED. Si nosotros hacemos que este LED vaya más enfrente, y únicamente le ponemos una cobertura, automáticamente pues la luz ya no tiene restricción y sale a 180 grados. Entonces, es otra manera de poder tener ese control óptico como tal. Sí. Entre más apertura tenga un número, ¿ilumina igual o ilumina menos? Realmente lo que es la luz en general va a seguir va a haber una ley que nos indica que entre mayor área abarque, menor va a ser la cantidad de luz que dé. Es más o menos lo que siempre significa. Entonces, pues va a depender para que lo utilices. Digo, si lo utilizas por una aplicación donde tú requieras que haya un ángulo de 180 grados, para ti no vas a ver diferencia. Pero si lo eliges ese LED para un acento en un cuadro, vas a ver que ilumina menos. ¿Por qué? Porque te va a estar distribuyendo mucho más, en mayor área la luz. Entonces, ahí vamos a jugar un poco que para dónde lo vas a instalar. ¿Vale? Hablando ya un poquito de lámparas fluorescentes lineales, también ya tenemos que la eficacia de un tubo de LED es equivalente a un tubo fluorescente. Estamos hablando de que un tubo de LED ya está en 100, 106, hasta 116 lúmenes por watt. Estamos hablando que una lámpara fluorescente lineal, estamos comparándolo contra un T8 actualmente. Está teniendo un T8 92, 96 lúmenes por watt, lo que nos dice que ya la eficacia de un tubo de LED es equiparable a la eficacia de un tubo fluorescente de 32 watts, por ejemplo, de T8, contra 20 o 18 watts en un tubo de LED. Estamos hablando de T8. T5, recordemos que la familia de T5 fluorescente tiene dos vertientes, una que es de alta salida de luz y otra que es de alta eficiencia. Entonces, aquí está un poco más complicada la comparación. Y sin embargo, de alta eficiencia, un 28 watts, por ejemplo, tenía 106 lúmenes por watt. Ya actualmente hay nuestro tubo de LED de 20 watts, por ejemplo, ya está alcanzando 110, 116 lúmenes por watt. Entonces ya empezamos también a equiparar esa parte, ¿no? Estamos hablando de eficacia, todavía no estamos viendo la parte de lúmenes de salida, por ejemplo. Estamos viendo que también, aunque los lúmenes por centímetro de LED son típicamente 25, 50 más bajos que en un tipo de descarga de gas, aquí, ¿qué queremos decir con esta frase? Bueno, recordemos que en un tubo la luz se emite en todas direcciones. Por lo tanto, la cantidad de salida de luz en un tubo de LED se ve restringido por la parte de la óptica, por la parte del LED. El LED solamente va a dar la luz hacia donde la necesitamos, que es hacia enfrente. Pero si lo vemos o lo comparamos con un tubo fluorescente, pues un tubo fluorescente da más luz porque lo da para todas las direcciones, te da más luz por centímetro del tubo. Eso es normal. Sin embargo,
¿Esto por qué es importante? Va a depender de la exigencia de la aplicación. ¿Por qué ponemos esto? Número 1, un luminario con reflector que tiene una lámpara fluorescente lineal va a aprovechar toda la luz de salida y la va a poner hacia abajo. No al 100%, pero la va a aprovechar lo más que se pueda. Pero ya requerimos un reflector. En el caso de un tubo de LED, si nosotros lo ponemos expuesto sin ningún reflector, toda la luz la vamos a poder aprovechar. Entonces, aquí realmente podemos tener disminución en costos en cuanto a la parte de colocación de un tubo de LED. Un tubo de LED sabemos que no te va a equiparar lo que te daba un 32 contra lo que te da un 20 watts el LED. Pero si empezamos a ver la parte de control óptico de ese tubo de 32 T8, vamos a ver que al final, realmente la salida de luz que te va a dar un luminario ya se va a equiparar al tubo desnudo de LED. Es algo muy importante, lo que les comentaba, en papel, en ficha técnica. En ficha técnica podemos decir que la fluorescencia sigue siendo mayor porque da mayor salida de luz, sí. Pero ese tubo fluorescente no lo pones pelón, nunca. Siempre lo pones o con una canaleta, o lo pones en unas bases, y la luz que va a emitirte hacia atrás no la vas a recuperar si no le pones un accesorio de más. Por lo tanto, cualquier accesorio que se le llegase a poner ya es equivalente a una pérdida mínima 4, 5, 6% o mayúscula 25, 30%. Pero vas a tener ya una pérdida por ese control óptico que le vas a poner a tu tubo fluorescente lineal. En el caso del tubo de LED no es así. Tú lo puedes poner únicamente con bases y toda la luz te la va a mandar al frente. Entonces, aquí tenemos una buena competencia con un tubo fluorescente en sistemas para luminarios. ¿Me puede cambiar, por favor? Gracias. Hablando de aditivos metálicos cerámicos, yo sé que también hemos intentado quitar lo que son aditivos metálicos cerámicos contra tecnología LED. Actualmente no existe un LED retrofit como tal para quitar un aditivo metálico cerámico. En este caso, nuestra línea de aditivos metálicos cerámicos le denominamos CMIs. Aunque sí hay luminarios módulos que pueden equipararse a potencias de 25-30 watts en aditivo metálico cerámico, en eficacia y en flujo luminoso, todavía no está tan equiparable o tan fácil este recambio de LED por aditivo metálico cerámico. No existe un ahorro potencial de energía, o sea, realmente si nosotros quisiéramos equiparar lo que te da un aditivo metálico cerámico con un LED, pues realmente tendrían que ser muy parecidos en potencia, entonces pues ya no hay un ahorro energético. ¿Dónde puede estar el ahorro? En la parte de la vida útil. La parte de la vida útil, ahí sí podemos nosotros tener un ahorro en comparación con un aditivo metálico cerámico. Ahora, los valores de IRC, los valores de flujo luminoso que tiene aditivo metálico cerámico, son otro punto muy importante a tratar. O sea, ya tenemos aditivos metálicos cerámicos que alcanzan el 96 de IRC. Lámparas comerciales convencionales de LED todavía andan oscilando entre 85, 90. Todavía no equiparan totalmente al aditivo metálico cerámico. Entonces, bueno, realmente los costos en sistemas siguen siendo más bajos que en LED. E incluso, aunque sabemos que el aditivo metálico necesita luminario, balastro y lámpara, un sistema ya comercial, residencial, con LED, pues sigue siendo todavía un poco más costosa la inversión inicial que incluso si compráramos los componentes que les acabo de mencionar. Entonces todavía no hay un recambio como tal, hay opciones, se pueden llegar a poner, pero una opción como en halógenos, que ya podemos decir que ya tenemos el reemplazo de 50 watts, todavía no lo hay para competir contra un aditivo metálico cerámico, pero eso no quiere decir que no existe algo con que competirlo, pero ya nos vamos a la parte de que pues ya no me fui por el ahorro, ¿no? A lo mejor ya voy por el costo de mantenimiento por las 50,000 horas, 30,000 horas que me ofrece el LED, contra 12,000, 18,000 que me ofrece el aditivo metálico cerámico. Ya no es tanto el ahorro directo en consumo, ya es el ahorro directo, pero en costos de mantenimiento, por ejemplo. Hablando de la normalización de los LEDs, tocábamos un tema muy importante, es que esta evolución de la normalización en LEDs ha sido muy lenta. Y esto es muy lógico por la evolución tan rápida que tienen los LEDs. Cuando los comités se reúnen a nivel mundial para determinar las normas y por fin establecen parámetros, la tecnología LED cambió. Se volvió a rehacer el mismo grupo, se volvieron a tomar nuevos parámetros, otra vez se había estandarizado y otra vez los LEDs volvieron a evolucionar. La evolución ha sido tan rápida que ha impedido esa rapidez para poder crear normas, para poder crear este tipo de normalizaciones en los LEDs. Entonces realmente
la tasa del progreso es lenta pero estable, o sea, realmente hemos tenido este progreso muy lentamente, pero se han tenido avances en normalizaciones y en estandarización a nivel mundial bastante buena. La tecnología LED experimenta una rápida evolución, lo que impide, lo que les comentaba, que los grupos se formen para poder debatir y discutir qué parámetros vamos a elegir para poder lograr una normalización a nivel mundial. Consecuencias, bueno, actualmente ya existen normas que regulan los productos de LED. Las normas nacionales para regulación de las lámparas retrofit de LED es la NOM 030, para los luminarios en LED es la NOM 031, la UL 8750, y estas son pruebas, la LM80 y la LM79. La LM80 nos va a probar lo que es la salida de luz de LED en un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que nos va a dar esa caída, nos va a decir cuánto tiene que ser en ese tiempo. Y la LM79 nos va a dar parámetros fotométricos de LED. Son pruebas ya establecidas a nivel mundial en las cuales hemos concordado todos los fabricantes que es lo mínimo requerido para poder decir que tenemos una buena lámpara de LED. Entonces ya actualmente ya están vigentes las dos normas mexicanas que les acabo de comentar. De hecho ya ustedes pueden solicitar NOM 030 en retrofit, son lámparas retrofit, MR16, 5.3, GU10, velas, globos, flamas y A19, por ejemplo. Todas esas son las que entran en la parte par 20, par 30, par 38, todas estas son las que entran dentro de la NOM 30. La NOM 31 solamente afecta a luminarios de vialidad y wallpack. Todavía no hay una norma para lo que es luminarios para uso interior, por ejemplo, o para luminarios de tipo estanca, por ejemplo. ¿Por qué es necesaria la normalización de un LED? Bueno, porque realmente el mercado está inundado de LEDs que prometen reemplazar lámparas y al final del día no lo cumplen. Es por eso es importante que ya tengamos esta normalización en la cual obligue a todos los fabricantes o a toda aquella persona que quiera hacer comercialización con un LED, que realmente se apegue a estándares y que estemos dando calidad al usuario final. Por eso es que es urgente esta parte, ¿no? Los consumidores son víctimas de LED de bajo rendimiento. Entonces realmente esto impacta negativamente en la cultura que estamos tratando de hacer del recambio de tecnologías anteriores a tecnología LED. Algo muy importante, también ya cambiando un poquito el tema de la normalización, es la parte de la direccionalidad de la fuente de luz. Aquí es muy importante. ¿Por qué se menciona esta parte? Porque la norma 030 nos va a indicar en uno de sus apartados si tu lámpara es direccional o no direccional. ¿Qué significa esto? Bueno, muy sencillo, ¿no? Una fuente direccional de luz es una fuente que no va a pasar los 120 grados de un cono, que es, en este caso está representado el cono, por lo cual se va a representar los 180 grados. Si la luz está debajo de esta apertura, se le considera que es una lámpara direccional. Si el haz de luz que emite sobrepasa estos 120 grados del cono, se le considera una lámpara omnidireccional. Aquí nosotros podemos ver la equivalencia en incandescente. El LED debe igualar el flujo luminoso de las lámparas existentes, algo muy importante. GLS o A19, tenemos, este es halógeno, fluorescente compacta y LED. Lúmenes mínimos, son los estándares que están marcando como tal para que deben de equivaler para que sea un buen retrofit en LED, ¿no? Ya podemos ver que en 15 watts son 119, 125, 136 los lúmenes mínimos que tiene que tener el LED. Entonces, es un buen esquema, es lo que se está haciendo, es la exigencia que se le está dando ya a los fabricantes, estar bajo ese tipo de estándares, ¿no? Y de equivalencias de cuánto daba un incandescente de estas potencias, contra estas potencias, a las diferentes tecnologías que se tienen actualmente, ¿no? Esto ya se implementa desde septiembre del año pasado, ya son estándares, ya están haciendo ya son las pruebas que se emiten, o las pruebas que se le están haciendo a los LEDs, que cumplan este tipo de estándares para garantizar que tenemos un LED de buena calidad. La exigencia de la uniformidad, aquí otra parte, ¿no? La incandescencia de los fluorescentes entregan luz a su alrededor. Yo creo que esta es una también de las complicaciones que se ha tenido en la parte de la introducción de todas las lámparas LED, es que si bien no reemplazan a la lámpara que convencionalmente teníamos, si ya ha sido difícil que la gente cambie de su antigua 19 por su fluorescente compacto y ahora queremos que compre un LED, si todavía no están completamente convencidos de las lámparas espirales, por ejemplo. Algo muy importante que tienen las lámparas LED es esto, ¿no? Y aquí yo creo que es el ejemplo más claro de lo que es un LED direccional contra un LED omnidireccional. Tenemos el incandescente y realmente cómo emitía la luz, la direccionalidad que da una lámpara 19 de LED
y una lámpara de LED omnidireccional. Entonces realmente vemos que la que realmente equipara o da la misma percepción o sensación tiene que ser una lámpara omnidireccional en LED. Entonces, en muchos países las normas mínimas se van directamente a esta parte, ¿no? Así es un LED direccional o si es un LED omnidireccional. Así va a estar establecido como tal y así la norma te lo va a marcar y va a depender uno del otro cuál va a ser la eficacia mínima que te va a pedir la norma. Aquí puedo ver un estudio, por ejemplo, de los GU10 en las diferentes potencias. Aquí no siempre, yo sé que en un MR16, en un GU10 5.3, por ejemplo, los fabricantes en halógenos no te marcan los lúmenes, porque realmente no es importante el lumen, sino es importante la luz que incide en el ángulo de apertura que te marca como fabricante. En este caso 25, 35 y 50 watts, ángulos de 25 grados, y bueno, estas son las candelas que te marca la caja, que esta es la cantidad de luz que incide en este rango en este ángulo, por ejemplo. El flujo útil es realmente cuánto de todas estas candelas son realmente utilizables dentro de ese parámetro de ángulo que están marcando tú como fabricante. Aquí la verdad es que ya es un parámetro en los cuales nosotros, ahorita aquí está un ejemplo más claro, como aunque tengamos en el mismo cono de 90 grados en los que se probaban anteriormente las lámparas, podemos ver los diferentes haces de luz a 25 grados todos. Aquí nosotros podemos ver que un LED de 3.5 watts, por ejemplo, y un halógeno de 50 watts a 25 grados de luz, tienen las mismas 1200 candelas útiles. Esto es que en este punto donde sale la luz, a este nivel, tenemos exactamente la misma iluminación. Es por eso que ya podemos decir que ya equiparamos un halógeno de 50 watts. Son parámetros muy importantes. El halógeno es realmente equivalente a este LED. Depende de la aplicación, también lo que comentábamos hace rato, es muy importante. Ya logramos equiparar la cantidad de luz de incidencia por el ángulo de apertura que vamos a tener en la lámpara. Ya tenemos las mismas 1200 candelas. ¿En qué casos lo vamos a ver y en qué casos no lo vamos a ver? Muy importante. Cuando nosotros, lo que explicaba, cuando nosotros tenemos un LED de 3.5 watts para lo que es una luz de acento, tenemos el efecto literal de un halógeno de 50 watts. No vamos a ver diferencia alguna entre una con respecto a la otra. Pero bueno, es algo muy sencillo para poder entender las pruebas de vida que se le hacen a un LED. No es lo mismo tener un cesto de huevos, ponerlo a 21 días a 37 grados centígrados, nos va a salir un pollito. Pero si ponemos estos huevos 3 minutos a 150 grados centígrados, nos va a dar un huevo frito. Es realmente la analogía que queremos darles a entender con la parte del tiempo de vida de los LEDs. No hay una prueba acelerada de un LED, o sea, no hay una manera que nosotros podamos meter al laboratorio y en una semana te digamos, mire, va a durar 50.000 horas. Realmente no se puede así tal cual. No hay una prueba acelerada. Si nosotros quisiéramos hacer una prueba acelerada, obtendremos esto. Entonces realmente no se puede. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente ahorita las normas? Por ejemplo, la NOM 030 lo que hace es que te pide a ti fabricante para obtener tu certificado es que tu lámpara se prueba por 6.000 horas. Y dentro de esas 6.000 horas no tiene que caer el 10% de flujo luminoso. Por lo tanto, son 6.000 horas. Estamos hablando de que esa prueba va a durar 6 meses aproximadamente. Mientras está ese lapso de tiempo, a ti fabricante te expide un certificado para avalar que tu producto está ahorita en una prueba de certificación. Si no pasa esas 6.000 horas o a la hora 4.000 bajó al 11%, en ese momento se termina la prueba de vida, te informan que tu certificado ha sido revocado y no lo puedes utilizar. Solamente así se puede realmente comprobar que las 50.000, 35.000, 15.000, 20.000, las horas que están marcadas en un LED realmente sean verídicas. No hay una prueba acelerada aquí de vida. No hay una forma rápida de poder decirte cuánto va a durar ese LED. La única prueba, la verdad, es estimar mediante análisis térmico y eléctrico cada uno de sus componentes. Esta es la mejor manera de determinar la vida útil de un LED. Entonces, es lo que está haciendo la NOM 030, es lo que estamos haciendo nosotros como fabricantes, es apegarnos a esta regla. Y digo, es muy bueno que ustedes sepan, porque es imposible que decirle, oye, ¿tienes la NOM 030? Ah, sí, en un mes ya me la dan. Realmente no es verdad. O sea, realmente nos están expidiendo certificados solamente a conciliación o a consecuencia de que cumplamos este parámetro de prueba. Si no se cumple, se revoca el certificado inmediatamente. Entonces son 6.000 horas a 10% de ese flujo luminoso. No tiene que decaer en esto.
Eso es lo que marca la prueba de vida de la NOM 030 para lámparas retrofit en LED. Bueno, finalmente se han estado haciendo grupos de trabajo. Aquí está el requerimiento, es la corriente a las 6000 horas, la vida del producto y acelerar los desarrollos. Y bueno, llegar a una metodología para predecir la vida de los sistemas LED, lámparas, luminarios, basados en pruebas aceleradas. Esos son los objetivos que se tienen en mesas de trabajo europeos, norteamericanos, para poder tener estándares más rápidos en la parte de los LEDs. Actualmente no lo hay, no se puede, pero bueno, ya al menos la regulación mexicana que estamos teniendo nos ayuda con un parámetro muy bueno de eficacia contra vida útil para que todos tengan la seguridad de que el fabricante va a estar diciendo la verdad en la parte de sus fichas técnicas. ¿No tengan alguna pregunta? De lo contrario, este es el final de mi presentación. No tengo más que agradecerles su tiempo. Y bueno, muchas gracias.